Tras llega la hora en punto, que es cuando se conecta la plataforma de internet, donde también vamos a estar transmitiendo. Y damos unos minutos nada más para iniciar. Claro. Ante todo, voy a presentar al doctor. Después. ¿Ya entró en plataforma? 2 minutos. Ah, bueno. Voy a leer, él nos mandó el texto completo de su conferencia, ¿no? Que yo traduje. Para ganar tiempo, lo que les propongo es que yo voy a leer íntegramente la conferencia de él. Después hacemos una pausa para tomar café, y lo que va a ser interesante es la discusión y las cosas que ustedes le van a hacer al doctor Rémy Lenoir. Así que para dar más espacio a la discusión y a la participación de ustedes, entonces voy a leer íntegramente, en español, por supuesto, ¿no?, la conferencia del doctor Rémy Lenoir. Entonces después pausa y después discusión general. Y comienzo, ya está la web. Un minutito más. Un minuto, vamos a esperar que estemos conectados porque esto se transmite por web. Sí, la parte es muy importante, la parte de diálogo. Entonces, por favor, pueden formular las preguntas en función del planteamiento de la conferencia. Igualmente en el momento. Es decir, que lo que él va a desarrollar es qué pasó con la sociología de Bourdieu después de Bourdieu, ¿no? Y en realidad él cambió un tanto el título de su ponencia. Dice, Bourdieu, 10 años después, ¿no? Y legitimidad cultural y estratificación social. Listo, podemos empezar. Bienvenidos a todos los que están conectados y bienvenidos al Seminario de Cultura y Representaciones Sociales. Les voy a pedir que en el momento de las preguntas y respuestas, todas las intervenciones esperen la llegada del micrófono por atención a todas las personas que están conectadas. Muy bien. Para nuestro seminario es un honor recibir al doctor Rémy Lenoir, sociólogo, que perteneció al círculo realmente íntimo de Bourdieu, pero realmente una relación muy estrecha. Por muchos años él fue colaborador directo de Bourdieu, ha escrito toda una serie, cantidad de artículos en la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Hasta hace poco tiempo fue director del Centro de Sociología Europea, donde se siguen haciendo trabajos de investigaciones muy importantes en la línea teórica de Bourdieu. ¿Va? Él fue director hasta no hace mucho tiempo. Actualmente es profesor de sociología en la Sorbona Panteón, la vieja Sorbona. Y hace sociología del derecho, lo cual es muy importante, como vamos a ver después por el enfoque que le da a la sociología. Bueno, sus libros, su opus magnum, su obra realmente más importante, se titula Genealogía de la moral familiar, que fue publicado en París en el año 2003 por editorial Le Seuil. Este libro es muy importante porque viene a completar de alguna manera el trabajo que hizo Bourdieu sobre la escuela como maquinaria de producción. Lo que él añadió es también la familia, así que la dupla escuela-familia es la gran maquinaria de la reproducción social. ¿Estamos? Este libro que está totalmente agotado, es impresionante, se publicó en el 2003 y ya está totalmente agotado, ¿no? Más o menos la idea central, que es muy interesante para todos nosotros, como se titula un artículo reciente de él dice,
la familia no es lo que parece. Es decir, que no es un dato natural, no es algo natural, no es la célula de la sociedad, todo ese tipo de cosas, sino que es el resultado de una construcción, y una construcción en la que interviene el Estado y la Iglesia. Por eso el tema central, digamos así, de este libro es que se trata de una investigación genealógica en el sentido de Foucault y de Nietzsche, ¿no? La genealogía de la moral, de Nietzsche y Foucault. Es una investigación genealógica sobre la construcción administrativa, jurídica, económica, científica, religiosa y política de la familia. Así que no es un hecho natural. Por eso es tan interesante, digamos así, su libro. Hay otro libro importante que él ha hecho en colaboración con otros autores que formaban parte del grupo de Bourdieu, como Patrick Champagne, Luis Pinto. Él trabaja directamente, muy estrechamente con Luis Pinto, que es un poco uno de los grandes herederos de la teoría de Bourdieu. Entonces, Dominique Merlier, ¿no? Él publicó un libro que ha sido traducido al español y que es muy útil para los estudiantes y que se llama Iniciación a la práctica sociológica. Este es un libro muy interesante. Después tiene numerosos artículos, particularmente, como le dije, en Acte de la Recherche y otra revista que se llama Société et Représentation. Bueno. Actualmente, digamos, si sus intereses van hacia el lado, está desarrollando investigaciones en la línea de aquel libro de Bourdieu que se llamaba La nobleza de Estado, la noblesse d'État. Es decir, estudiar sociológicamente en la línea de Bourdieu lo que se llama el campo del poder, va por ahí. Y va a haber una alusión muy importante a esta línea de investigación en el trabajo que voy a leer ahora, ¿no? Así que, bienvenido, doctor Rémy Lenoir. ¿Vale? Entonces voy a proceder a la lectura. Muchas gracias por la invitación. Deux mots pour remercier beaucoup Madame Patricia Ramírez Curi et Monsieur Gilberto Jiménez de m'avoir invité dans votre institut, et je suis très honoré de cette invitation. Je suis aussi très honoré d'avoir 3 traducteurs, dont 2 traductrices, ce qui est l'idéal pour un homme, comme vous le savez. Et donc, je suis très content d'être parmi vous, et je regrette seulement de ne pas parler suffisamment bien l'espagnol, ou pour dire la vérité, pas du tout l'espagnol, pour faire cet exposé dans votre langue qui est si belle, mais que je ne pratique pas. Voilà, donc je n'interviendrai que pour répondre aux questions, et je serai aidé pour ça par cette trinité magnifique. Voilà, merci. Bueno, rápidamente, entonces agradece en 2 palabras por la invitación a Patricia Ramírez Curi y a Gilberto Jiménez. Se siente muy honrado. Agradece tener 3 traductores, entre ellas 2 traductoras. Lamenta no poder hablar en español para poder leer él mismo su exposición, pero la próxima vez sí se compromete ya a practicar el español. Bien. Es por cortesía, añadí eso. Muy bien. Entonces, voy a proceder a leer la traducción de la presentación de René Lenoir, usurpando su papel de expositor. Como le dije, la ponencia, él lo volvió a titular así, Bourdieu, 10 años después, legitimidad cultural y estratificación social. Y dice, 10 años después de habernos dejado Bourdieu, se podría decir, como lo señalaba una pancarta
enarbolada por un joven durante una manifestación, que nos hace falta. Bourdieu, tú nos haces falta, decían los jóvenes. Pero si bien es cierto que Bourdieu nos hace falta, en cambio no han faltado, después de su muerte, numerosos trabajos consagrados a su persona y a su obra, a sus publicaciones científicas y a sus posicionamientos políticos. No se trata de exponer aquí todas las discusiones y polémicas suscitadas por su obra, tanto en Francia como en Europa. Ello casi equivaldría a presentar la totalidad de la producción sociológica o de interés sociológico en nuestros días, dado que la obra de Bourdieu ocupa ya un lugar central, en relación con el cual no existe hoy en día intelectuales dignos o indignos de este nombre que no se hayan posicionado de algún modo. Además, yo no podría hacerlo, puesto que es imposible conocer todos los trabajos que hacen referencia a Bourdieu después de su muerte. Por lo demás, no estoy seguro de que dichos trabajos sean muy diferentes de los que Bourdieu ya conoció en vida y que versan principalmente sobre el papel del sujeto en su sociología, sobre el peso del determinismo en sus modelos explicativos y sobre la pertinencia de los conceptos y nociones que emplea, particularmente la tríada hábitus, capital y campo, sin olvidar sus análisis sobre las funciones del sistema de enseñanza y de la cultura, y de modo más general sobre las funciones del Estado, cuya dimisión, cuya renuncia, declinación, ¿no? Cuya dimisión él deploraba, a la vez que estudiaba su génesis sociológica en sus cursos del Colegio de Francia entre 1989 y 1991. Si bien se trata siempre de las mismas discusiones, para no decir las mismas polémicas, estas asumen a veces sentidos diferentes según los autores que las plantean y sus contextos de producción. Tomaré un ejemplo del campo político. Ustedes saben que en Francia, como en otros muchos países, el sistema de enseñanza es fuertemente criticado, especialmente en lo referente a su ineficacia, no solo para formar a los alumnos, sino también para reducir las desigualdades sociales frente al empleo, por una parte, pero también frente al éxito escolar o universitario, temas bourdieusianos por excelencia. Pues bien, esta crítica en sentido fuerte se ha transformado hoy en día en una denuncia formulada por el gobierno mismo y gran parte de los responsables políticos actuales, tanto de derecha como de izquierda. Así que se ha convertido en una denuncia de los maestros, señalando su inactividad o aún más, su incompetencia, sin hablar de su estatuto. De este modo, se procede a lo que ya temían en vida de Bourdieu muchos de sus adversarios y a lo que ya preveía el propio Bourdieu. Sí. Se procede a una distorsión, o más aún, a una transmutación de tesis objetivamente fundadas en términos de estructuras y de sistema en el campo científico, se transforma en acusaciones polémicas en el campo político. Y es así como no ha faltado ministro de Enseñanza Superior o de Investigación Científica del gobierno que no haya invocado a Bourdieu para justificar reformas que este último ciertamente hubiera denunciado. Pero a la inversa, sociólogos o economistas cuyos trabajos se inscriben, si no dentro de la heredad científica estricta de Bourdieu, porque no tienen la misma preocupación por la fundamentación empírica, ni realizan el mismo esfuerzo conceptual de pensamiento, por lo menos sí dentro de su orientación política. Estos
no lo citan nunca o lo citan apenas. Por el contrario, buscan demarcarse de él por todos los medios. E incluso, dentro del universo intelectual que yo conozco, en Francia, por supuesto, numerosos trabajos sociológicos publicados después de la muerte de Bourdieu, sean sociología de la educación, de la cultura o del arte, sean sociología política o también sobre sociología de la inmigración. Si bien es cierto que lo citan, ya que reverencia académica obliga, como nobleza obliga, ¿verdad? Lo hacen a título de referencia obligada, como una especie de obligación académica que se da por descontado. No hay peor entierro para un hombre de pensamiento que reducir lapidariamente sus razonamientos a meros resultados o fórmulas sin poner de manifiesto el procedimiento demostrativo y los sistemas conceptuales de los que son producto. Si exceptuamos quizás los embalsamamientos frecuentemente nauseabundos a fuerza de obsequiosidad o de condescendencia de los homenajes rendidos por ciertos miembros de las instituciones donde Bourdieu trabajó y que en vida lo marginalizaron. Lo que caracteriza la obra de Bourdieu, como ya dije, es su trabajo de pensamiento, que no se reduce a la especulación en el vacío que es lo contrario de lleno, y a la vez ávida, en el sentido de avidez. Así que su trabajo de pensamiento no se reduce a la especulación en el vacío y a la vez ávida. Ambas formas frecuentemente ligadas entre sí. Acabamos de terminar la edición del curso, esto es muy importante, del curso que Bourdieu impartió sobre el Estado durante 3 años universitarios en el Colegio de Francia. La obra tiene más de 600 páginas y procede de la reflexión oral con todos los imponderables que le están ligados. Pero se trata de una verdadera reflexión frente a un público al que él quería convencer con todos los medios de la pedagogía y de la retórica, pero sobre todo mediante una argumentación lógicamente rigurosa, aun cuando la exposición era a veces un poquito desbocada y apasionada, como pueden recordar los que la escucharon. Pero el punto de partida de su análisis eran siempre hechos del mundo real, un formulario, la reforma de la ortografía, la compra de una casa, un baile, o actos de la vida cotidiana, insultos, fórmula de cortesía, reglas de mantenimiento, en los que estaban en juego cosas socialmente fundamentales. Algunos investigadores, tanto en Francia como en Europa, pero también en América Latina y particularmente en Argentina y Brasil, tratan de proseguir esta manera de hacer sociología, esta manera de pensar el funcionamiento del mundo social, procurando, por así decirlo, poner a Bourdieu en acción, en actes de la recherche, acciones de investigación, según el título de la revista que él dirigía y que también prosigue contra viento y marea el camino, el método, es decir, el camino, el griego antiguo método significa camino, que él ha desbrozado y abierto en gran parte, y lo ha hecho en 3 direcciones que yo evocaré sucesivamente. Aquí está el post-Bourdieu, ¿no? La primera dirección ha hecho correr mucha tinta, no solo porque originó numerosas encuestas en diferentes países europeos y también en los Estados Unidos, sino porque éstas parecen poner en cuestión los resultados de los trabajos de Bourdieu sobre las prácticas culturales y sobre todo sobre sus modelos explicativos, particularmente en lo que concierne a la estratificación social. La segunda dirección, concierne a las élites nacionales e internacionales, sobre todo europeas, en continuidad con el trabajo de Bourdieu sobre la noblesse d'État,
la nobleza de Estado y su problemática. Trabajos en curso particularmente en los países escandinavos, pero también en Francia, que tratan de aprender las evoluciones desde hace una treintena de años. Aunque sigue siendo verdad que particularmente en Francia se puede seguir hablando de una nobleza de Estado, noción que Bourdieu había forjado para recordar que, a pesar de la desaparición de los modelos familiares de transmisión de posiciones en el campo del poder, el acceso a estas últimas, a pesar, pero también gracias al sistema escolar, continuaba siendo reservado a lo que él había llamado desde su primer trabajo sobre Francia, coescrito con Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, los herederos. La tercera parte tiene que ver con la circulación internacional de ideas, particularmente en Europa, que ha movilizado durante 4 años una amplia red de investigadores de diferentes disciplinas y de varios países europeos, trabajos que hasta el momento casi no han suscitado polémicas intelectuales, quizás porque, pese a la voluntad de sus promotores, han permanecido un poco confidenciales a pesar de la publicación de una docena de trabajos colectivos. Así que son los 3 puntos que él va a tocar sobre lo que ocurre después de la muerte de Bourdieu. Entonces, la primera parte, todas las discusiones actuales sobre legitimidad cultural y estratificación social, ¿no? Desde hace unos 15 años, una de las obras más leídas de Bourdieu, La Distinción, ha sido objeto de numerosas controversias tanto en Francia como en el extranjero, controversias que, por lo demás, ya se habían producido en vida de Bourdieu, pero que se han multiplicado después de su muerte. Todas esas controversias conciernen aparentemente al valor distintivo de las prácticas culturales y a la pertinencia del principio de jerarquización cultural en una sociedad estratificada como es Francia. Unos, como Michel Lamont, acusan a Bourdieu de haber generalizado a toda Francia lo que solo vale para el microcosmos intelectual parisino de París, siendo así que los factores económicos y morales prevalecen en todas las demás partes fuera de París sobre los criterios propiamente culturales. Otros ponen en cuestión la homología que Bourdieu establece entre espacios de estilos de vida y el espacio social estructurado según el volumen, la proporción y la antigüedad de adquisición de 2 especies de capital fundamentales para comprender la estratificación social: el capital económico y el capital cultural. Este cuestionamiento se produce de 2 maneras. La primera es la de Richard Patterson, para quien la oposición entre highbrow culture, privilegio de una élite educada y refinada, y la de lowbrow culture, debe ser reemplazada por la oposición entre omnívoros, caracterizados por el eclecticismo y la voracidad de sus gustos, así como por la sobreinversión en prácticas culturales, y los unívoros, cuyas prácticas culturales son menos numerosas, menos intensas y menos diversificadas. Para este autor, si bien la distinción entre cultura cultivada o letrada y cultura popular ya no es pertinente, las prácticas culturales siguen siendo uno de los principios de la estratificación social. Pero otros autores van todavía más lejos
invalidando el principio mismo de la estratificación social y el valor social de la cultura. Los gustos, en efecto, se habrían vuelto inclasificables empíricamente, de modo que a la oposición dominantes-dominados se sustituye un conjunto de subculturas, un archipiélago de gustos. De este modo, el buen gusto, como criterio de diferenciación social, ha sido sustituido por el espíritu de tolerancia y por la apertura de la mente y por la diversidad cultural, cualidades que serían privativas de las categorías que tienen más diplomas, dado que los géneros populares tienden a ser el género preferido de los que cuentan con más diplomas. No estamos lejos de la tesis de Lipset, quien durante la Guerra Fría denunciaba el autoritarismo de la clase obrera. Todos los análisis, cualesquiera que sean los países donde se han realizado encuestas sobre las prácticas culturales, pero particularmente en los países anglosajones y escandinavos, parten de la constatación de que las prácticas legítimas están lejos de ser la norma en el seno de las clases superiores. Más aún, muchos de sus miembros llegan a adoptar prácticas culturales poco legítimas, televisión, canciones populares, parques de atracción, etcétera, hasta el punto de que las prácticas más legítimas tienden a disminuir: conciertos de música clásica, lecturas, etcétera. Las encuestas longitudinales aplicadas desde hace más de 30 años, en efecto registran los efectos de las transformaciones de la oferta cultural, ¿no? Industrias culturales y sus productos concebidos para una circulación internacional muy amplia, la mayor parte de ellos provenientes de los Estados Unidos. Así que transformaciones de la oferta y de la demanda cultural, prolongación de la duración de los estudios, sin hablar de las modificaciones que afectan la definición misma de la cultura, que tiende a englobar de ahora en más a los entretenimientos y a la filosofía hedonista que les está asociada, marginalizando de rebote lo que pertenece a la cultura cultivada o letrada y la relación ascética a la cultura ligada a la misma. Dentro de esta lógica, lo que se cuestiona es tanto la función de la cultura legítima en una sociedad estratificada como la de la escuela en las sociedades donde las condiciones de apropiación de los bienes culturales están desigualmente distribuidas. Como sabemos, la cultura se define no tanto por una práctica como por una manera de practicar. Es una disposición detectable no tanto en la naturaleza de los bienes consumidos como en las maneras de consumirlos. Bourdieu habla a este propósito de una disposición estética, es decir, de una distanciación con respecto a la satisfacción inmediata y a la adhesión ingenua. Involvement, ¿no?, en inglés. La tesis defendida por los partidarios de lo que Julien Duval, su colega del Centro de Sociología Europea, llama Distinction Studies, estudios de la distinción, es el debilitamiento de la legitimidad de las prácticas cultivadas y el desmoronamiento del monopolio cultural de la escuela. Yo no podría entrar a analizar aquí su razonamiento y los datos en los que ellos apoyan. Más bien los remito a los trabajos de Philippe Coulangion y de Julien Duval, bien informados en estos ámbitos y especializados en los tratamientos estadísticos que emplean los críticos de las tesis de Bourdieu. En cuanto al fondo, yo podría hacer la misma cosa, pero remitiéndolos al mismo Bourdieu, quien había previsto ya ciertas objeciones que se le han hecho ahora, particularmente en el prefacio a la edición inglesa
de la distinción, pero también en el mismo libro de la distinción, que Bourdieu ya había previsto muchas de estos cuestionamientos. En el prefacio, a la traducción al inglés, ¿no? Bourdieu muestra todo lo que el espacio social construido en la distinción debe a la especificidad de Francia, y que esto lo reconoce. En particular, toda la herencia de la sociedad cortesana, a la que él hace múltiples referencias, y a propósito de la cual señala las analogías de funcionamiento, especialmente con respecto a lo que Max Weber llamaba estilización de la vida, constituida como un arte de vivir, por la que los dominantes de una sociedad de vieja aristocracia afirma su superioridad. Y en su misma obra, Bourdieu precisa que si solo ha retenido en su análisis los factores económicos y culturales, la base de la teoría de clase de Bourdieu, ¿no? Es porque el volumen y la estructura del capital, de que son el volumen y la estructura del capital los que confieren su forma y su valor específico a las determinaciones de los demás factores, como son los factores de edad, sexo, residencia, etcétera, etcétera. Así que son los que confieren su valor específico a las demás determinaciones. Sobre todo, y los contradictores de Bourdieu lo hubieran entendido muy poco en este plano, que es el más importante teóricamente, el modelo que él elabora solo define las distancias entre las propiedades de las clases teóricas, según la expresión, es decir, la proximidad en el espacio social, tal como el sociólogo la construye, define solo una potencialidad objetiva de unidad, o para hablar como Leibniz, una pretensión a existir en tanto que grupo, una clase probable. Y él precisa, en una conferencia pronunciada en la Universidad de Today en 1989, lo siguiente: lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias, en el que las clases existen de algún modo en estado virtual, apenas punteadas sobre el papel, decía frecuentemente Bourdieu, y no como un dato, sino como algo que se trata de hacer. Es una cita de Razones Prácticas, en el francés Raison Pratique, la página 28. Por último, el gusto mismo, en el sentido de sistema de clasificación incorporado, puede expresarse en otro estado de la oferta en prácticas fenomenalmente diferentes, aunque estructuralmente homólogas o equivalentes. Y aquí hay una cita de Bourdieu: en el sistema de los gustos, Robbe Grillet en el siglo XX lo que era Flaubert en el siglo XIX. Lo que olvidan los críticos de Bourdieu es el hecho de que, como él mismo lo dice sintéticamente, los gustos se forman en el encuentro entre una oferta y una demanda, o mejor, según su propia expresión, entre objetos clasificados y sistemas de clasificación. De este modo, el problema se desplaza y va a radicarse en las instancias de producción de clasificaciones, dentro de las cuales la escuela no parece haber perdido su peso, aun cuando otras instituciones han entrado a hacerle efectivamente competencia, lo cual ha sido siempre el caso. Así que, no porque la cartografía social de los gustos se modifican o las fronteras se desplazan, estas se borran. O dicho de otro modo, no porque asistamos a una reconfiguración de las prácticas culturales y de las nomenclaturas frecuentemente extrañas al análisis sociológico que las aprehenden, ya que la definición de la cultura es un objeto
en disputa en las luchas sociales, como no dejaba de repetir Bourdieu. No por eso también desaparecen los principios que fundamentan sus funciones. Todas las encuestas siguen constatando que cubra el conjunto de la clase dirigente, que era el objetivo a la vez epistemológico y sociológico de Bourdieu, puede parecer desmesurada. Le hubiera hecho falta a Bourdieu más de 20 años para concluir, y todavía en forma incompleta a sus ojos, sus trabajos sobre la diferenciación de los campos y la formación del campo de poder, y requiere mucho coraje intelectual y político la decisión de aplicarse a hacerlo. Requiere coraje intelectual, porque el procedimiento estructural supone un trabajo de investigación considerable, pero también, lo que todavía es más difícil, una ruptura metodológica con las categorías preconstruidas que orientan nuestra percepción de esta clase, su definición y composición, sus principios de división y de movilización, en suma, sus principios de estructuración. Se requiere también coraje político, porque si bien es cierto que los trabajos sobre ellas no se hacen con el fin de enojar a las élites, la etimología de la palabra ya es de por sí muy halagadora. Desde el momento en que se ponen al descubierto los vínculos que las unen a las élites, sobre la base de disposiciones, de propiedades, de afinidades y de intereses compartidos, chocan necesariamente contra la percepción que las élites ofrecen de sí mismas como plurales, diversificadas e incluso divididas, representaciones a las que contribuyen frecuentemente los sociólogos especializados, los politicólogos, y particularmente en Francia los especialistas en ciencias políticas, cuyas posiciones en el universo académico son, por casualidad, próximas al poder temporal e incluso del poder burocrático y político. Felizmente para los sociólogos, las élites son raramente avaras en cuanto a dar informaciones que les conciernen, al menos aquellas informaciones relativas a la legitimidad de la que se sienten beneficiarias, como lo comprueban los numerosos anuarios y publicaciones biográficas, los artículos y otros documentos agiográficos. Además, los progresos fulgurantes de las técnicas de tratamiento informático y la habilidad paralela de los jóvenes investigadores en este ámbito han multiplicado en el espacio de 30 años los medios para acumular las capacidades, las técnicas para tratarlas y, progreso de la sociología al fin, de analizarlas sistemáticamente. ¿De qué manera las transformaciones económicas han modificado la morfología social de la clase dirigente desde la crisis de mediados de los años 70? No es una sorpresa, pero se observa en Francia el peso cada vez más elevado del capital económico en la estructura de las especies de capital que oponen a las fracciones de las clases dominantes, pero sobre el fondo de una interacción cultural más fuerte, debido al hecho de que el capital cultural, si bien no se puede decir que está más igualitariamente distribuido entre estas últimas, sin embargo se ha vuelto menos discriminante por haber cambiado de contenido, sino es que también de función. La cultura clásica, esencialmente literaria, tiende a dejar su lugar a una cultura que podría llamarse, por falta de un término más apropiado, una cultura pragmática, ya que otorga menos peso a la tradición letrada. Esta relativa homogeneización cultural de la clase dirigente se produce después de un periodo en que la división entre la formación literaria y la formación científica estaba tan fuertemente marcada que llegó a constituir una amenaza
para lo que puede llamarse integración intelectual de la clase dominante. Recuérdese las luchas entre enarcas y politécnicos, enarcas la ENA, ¿no? Por el control de posiciones del poder sobre el campo económico. Uno de los objetivos de la transformación del sistema de enseñanza de los años 60, a partir de los años 60, ha sido reducir esta disparidad cultural, ¿no? Por lo menos en las ramas, los progresos y los establecimientos que frecuentan los niños, los hijos de las dirigentes fracciones de la burguesía. Si bien es verdad que el sistema escolar no es la única instancia de transmisión cultural y de socialización, y nunca lo ha sido, particularmente para estas clases, piénsese por ejemplo en la familia, la religión. Y si bien es cierto que las industrias culturales y mediáticas le hacen una competencia muy fuerte, también es verdad que nunca la escuela tuvo tanto peso como ahora en la reproducción de la estructura de clase y particularmente de las clases dominantes, ya que todas las fracciones recurren ahora a dicho sistema, el sistema escolar. Nunca como ahora las grandes escuelas y sus homólogos en las universidades han reclutado tantos estudiantes provenientes de la burguesía. He aquí una anécdota significativa. Sciences Po, Ciencias Políticas en París, ¿no? La Facultad de Ciencias Políticas, una escuela de poder por excelencia, ¿no? Intentó imponer una cuota a los hijos de profesores y maestros con el fin de limitar la proporción de los mismos y de este modo favorecer a los hijos de las otras fracciones de la clase dominante. De modo que la paradoja bien podría ser la siguiente, aun cuando las actividades culturales legítimas parecen menos practicadas por las generaciones jóvenes. Es la paradoja. La legitimidad de la cultura letrada, de la cultura cultivada, quizás nunca ha sido tan fuerte como ahora dentro de la clase dirigente, incluso de las categorías más alejadas del polo intelectual. Solo ha cambiado la relación a la práctica. Recordemos la emoción provocada por las palabras pronunciadas por el presidente de la República a propósito de la princesa de Clèves, la princesa de Clèves. Sí, Sarkozy alguna vez dijo que no hacía falta conocer la literatura clásica francesa ni conocer la princesa de Clèves para ser buen funcionario y buena idea. ¿Para qué? No sirve. Hay que recordar a este respecto la expansión y el éxito de las instituciones de formación cultural y artística para niños en los suburbios y en los barrios burgueses de París y de las metrópolis provinciales, aun cuando estos últimos ya no siguen los estudios literarios en las mismas proporciones que sus padres. Es precisamente en las secciones escolares más selectivas las que estos niños frecuentan en mayor medida, donde el aprendizaje del latín y del griego se valoriza todavía. En fin, mirando bien los programas escolares, aquello que se sigue en los liceos públicos y privados de los barrios elegantes, los autores clásicos y de modo general las conductas constitutivas de la fracción cultivada de la clase dominante, por cierto, las más alejadas de la influencia de las industrias llamadas culturales y de los media, no solamente son celebrados y estimulados, sino también efectivamente practicados, aun cuando estén cada vez más ausentes en los otros establecimientos. La paradoja. Hay múltiples indicadores de este desplazamiento. En el sistema escolar, la declinación de lo que se llamaba las humanidades en beneficio de series y de establecimientos con finalidad administrativa y gestionaria. Las grandes escuelas de comercio, Sciences Po en París, ¿no? O bien también otros indicadores, instituciones con perfil financiero, la gran escuela de ingenieros,
en el sistema provisional, huida de los alumnos de la fracción intelectual de la burguesía frente a las carreras magisteriales en beneficio de las actividades en el campo de los media y de las industrias culturales. Y sobre todo el incremento de empleos profesionales en el comercio, las nuevas industrias y las finanzas, en la auditoría, los auditores, ¿no? Y la asesoría, los asesores. En resumen, la parte de las carreras propiamente intelectuales tiende a caer. La de las profesiones científicas en el sector industrial disminuye, mientras que la de las fracciones en la comunicación, las finanzas, el comercio y la gestión no deja de aumentar y de crecer. Estos cambios van acompañados particularmente por el abandono por parte del Estado de las prerrogativas que había conquistado el Estado desde la Primera y sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. Y va acompañado también por la depreciación en el seno de las clases dominantes de las posiciones en la alta función pública, desde el momento en que ellas dejan de tener vínculos con el poder económico. Pero incluso dentro de la función pública, lejos de ser todavía el nicho no mercantil que eran el servicio público y sus misiones, el modo administrativo y financiero no deja de extender su influencia bajo el impulso de una alta función pública adquirida en virtud de la gestión neoliberal de las empresas, del sector privado y de las prácticas culturales que le están asociadas. Las bases sociales de la cultura letrada, de la cultura legítima, se desmoronan, cualesquiera sean los universos sociales, incluso dentro de la Iglesia Católica. Una de las mediaciones que permiten explicar el desmoronamiento de las bases sociales de la cultura letrada podría ser también la transformación de la condición femenina en las clases superiores desde mediados de los años 70. Muy interesante. Son cada vez más numerosas las mujeres que se tornan como mujeres diplomadas o asalariadas. La cultura de los entretenimientos letrados, por lo tanto, no solo es más difícil de adquirir durante la infancia y de la adolescencia, sino que las nuevas formas de sociabilidad ligadas a las actividades profesionales, aun cuando ellas no estén en general tan alejadas de las mundanidades culturales, obligan a otras inversiones, ahora más exclusivamente centradas sobre su función educativa y profesional. Si bien es cierto que la oposición que estructura a la clase dominante sigue siendo siempre la que distingue el polo económico y el polo intelectual, las dos formas de capital, según Bourdieu, ¿no? Pudiendo este último radicalizarse cuanto más disminuye su peso numérico y simbólico en la fracción intelectual de esta clase, la antigüedad de la pertenencia a la burguesía y lo que ella implica, la interiorización de las maneras y de la cultura de esta clase, parecen ser un factor cada vez más importante en la estructuración de la clase dirigente. Puede ser que la nobleza de Estado ejerza menos, es decir, actúe menos dentro del Estado, pero sigue siendo una nobleza de Estado en la medida en que conserva sus títulos, sus posiciones y sus privilegios. La cuna, el nacimiento, el origen, la cuna sigue siendo en Francia, quizás como nunca antes, una de las principales condiciones para el acceso a posiciones de poder. Y como nunca antes, el acceso a las grandes escuelas, como nunca antes, ha sido tan selectivo socialmente, el acceso a las grandes escuelas. En resumen, los cambios en la estructura no son lo que se cree que son.
A pesar de que la estructura formal de la clase dirigente ha cambiado relativamente poco, las evoluciones económicas y políticas han contribuido, al mismo tiempo que ellas son su resultado, a modificar las estrategias de reproducción de esta clase, recurso acrecentado al sistema escolar, que opera reconversiones particularmente del capital cultural en capital económico, y esto hasta el punto de que la cultura legítima se ha convertido, si no en las representaciones, por lo menos en las prácticas, en una forma de tipo económico, en una cultura de alcance económico, para emplear una expresión de Max Weber. Se trata en efecto de una cultura que incluye lo que el funcionamiento del económico exige hoy en día: aprendizaje de lenguas extranjeras, ciencias de cómo gobernar, ciencia de administración y sobre todo una especie de pragmatismo y de subversión ética, la tolerancia cultural, que es una especie de multiculturalismo práctico. Mientras que las formas de acciones económicas son otros tantos modos más rígidos de gestión de las relaciones sociales. Esta especie de elasticidad cultural, que se supone engendrada y reforzada por las estadías en el extranjero, el aprendizaje de lenguas diferentes, el turismo ecológico y los viajes humanitarios, encuentra, sin embargo, su fundamento quizás no tanto en las disposiciones de los agentes que han pasado por un sistema de enseñanza más que nunca segregativo entre las clases, como en la degradación continua de las posiciones sociales dentro de la clase dirigente. Las fronteras entre los dos polos parecen menos tajantes, como lo muestra la evolución de las profesiones de educación, que diferencia de manera más clara a estas élites. Aquí hay un paréntesis. En Francia, la escuela normal superior esconde el bosque de las grandes escuelas de poder. Sus actividades se ordenan según su grado de integración a las instituciones que concurren a organizar el trabajo a fin de producir y distribuir bienes y servicios, para retomar la fórmula de Ray Mills en la que se inspiran los autores de este trabajo. Pero lo fue presentado por Bourdieu como una oposición a fines de los años 80. No. Lo que fue presentado por Bourdieu como una oposición a fines de los años 80 parece haberse convertido en un continuum que se extiende desde las actividades más gratuitas, cuya utilidad no deja de ser cuestionada en una sociedad capitalista, como son la literatura y la sociología, por ejemplo, hasta las más lucrativas, como los bancos de negocios, que constituyen el corazón del orden económico en una economía financierizada hoy. Hoy en día, los patrones y los cuadros superiores son tan escolarizados, si no es que más escolarizados que los docentes. Lo que distingue los dos polos que estructuran el espacio de la clase dominante es, como lo sugieren los autores de la encuesta, que se llama así, la entidad en el seno de la cual los patrones ejercen su actividad, la empresa, así como también su finalidad, el lucro, que los separa de los altos funcionarios, de los docentes o de los artistas que no ejercen ningún control sobre los medios de producción. Así que lo que distingue los dos polos que estructuran el espacio de la clase dominante es el lucro, la finalidad, ¿no?, que los separa de los altos funcionarios, de los docentes y de los artistas que no ejercen ningún control sobre los medios de producción. Quizá Bourdieu sobreestimó el peso del capital cultural en el sentido en que él lo entendía, esto es, el capital cultural en su dimensión intelectual, sobreevaluación que se explica sin duda por su posición intelectual, pero también por la generación a la que él perteneció,
una generación surgida de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en un momento en que el patronato privado, comprometido bajo la ocupación, se veía menguar su poder propiamente económico a causa de la guerra y de sus consecuencias. A este respecto, él compartía la representación que los intelectuales de todas las tendencias tenían sobre su rol social. Se hablaba entonces de la responsabilidad de los intelectuales. Una representación reforzada por la declinación del imperio colonial y las guerras de descolonización, por el florecimiento de la escolarización, particularmente en esa época, florecimiento que le aseguraba la base material de su prestigio y de su influencia en el campo de la producción de bienes simbólicos y solamente en este campo. Este es el segundo por Bourdieu, la continuación. Y el tercer punto, el por Bourdieu, que es muy interesante. Circulación internacional de ideas en la era de la mundialización de los intercambios económicos. Bourdieu había deseado en vida constituir, en paralelo con el movimiento político europeo, al que evidentemente era favorable, pero a la vez también evidentemente desfavorable, al que él asistía, al que nosotros conocemos todavía en nuestros días. Bueno, Bourdieu había deseado constituir un espacio de reflexión y de investigación sobre las condiciones sociales de un diálogo racional en las ciencias sociales a escala europea. Este terreno de encuentros entre intelectuales de disciplinas y de nacionalidades diferentes llegó a constituirse efectivamente ya bajo la égida de la Fundación Pierre Bourdieu a partir del año 2005, gracias al financiamiento de la Comunidad Europea. Y las múltiples actividades que ella ha permitido, reuniones, seminarios, universidades de verano para doctorandos avanzados, edición de obras colectivas, etcétera, continúan todavía en nuestros días a pesar del recorte de las subvenciones y gracias a los organismos de investigación y a los departamentos universitarios interesados. El objetivo de estos encuentros es analizar las condiciones de los intercambios científicos entre las tradiciones intelectuales propias a cada espacio nacional europeo y clarificar los obstáculos y los filtros que impiden y frenan la circulación de las ideas. Un centenar de investigadores y docentes y el mismo número de doctorandos, muy interesante esta participación de los doctorandos en estas cosas, ¿no? Y el mismo número de doctorandos han participado en estos intercambios, cuya primera finalidad es elaborar un proyecto de investigaciones internacionales sobre la historia social de las ciencias sociales, que será presentado ante la Comunidad Europea a fines de este año. ¿Por qué tal iniciativa? Como ya lo había mostrado Durkheim en su libro La evolución pedagógica en Francia, muchas de estas diferencias que distinguen las tradiciones intelectuales entre naciones diferentes en lo relativo a los esquemas lingüísticos, por supuesto, pero también en lo que se refiere a los esquemas intelectuales, como las técnicas de composición, de exposición, en lo relativo también a los marcos de referencia y a las categorías de clasificación, los cánones literarios o científicos, las citaciones, las taxonomías que sirven para clasificar las obras y los autores. En suma, todo lo que tiene que ver con el utillaje mental tienen su origen en las tradiciones universitarias convertidas a raíz de la instauración de los Estados Unidos en lo que todavía no hace mucho se llamaba caracteres nacionales. Sabemos que los escritores, los artistas
y todas las categorías de creadores intelectuales han contribuido a construir un ideal nacional, es decir, un ideal nacional, a definir e incluso también a inventar los particularismos nacionales, enunciándolos, consagrándolos e incluso inventándolos. En efecto, la construcción de una nación se hace simultáneamente en las estructuras objetivas, Bourdieu, ¿no?, es decir, en las instituciones y en las estructuras mentales, o en los caracteres, entre comillas, como se decía todavía hace algunos años. Más de 15 reuniones y coloquios han reunido a un centenar de participantes que se interrogan a partir de trabajos empíricos que versan sobre objetos muy variados, génesis y usos sociales de las categorías del juicio estético, construcción de literaturas nacionales y nacionalización de producciones científicas, experiencia de transferencias nacionales del capital cultural, literario, filosófico y científico, tecnología de transmisión cultural, etc. La mayor parte de estas exposiciones han sido publicadas en una decena de volúmenes. Aquí tampoco podemos resumir o hacer la síntesis de estas contribuciones extraordinariamente variadas, cuyos terrenos de análisis versan sobre universos nacionales e intelectuales muy diferentes, aunque europeos en su mayoría. Pero apoyándonos en la problemática y el aparato conceptual de Pierre Bourdieu y de sus continuadores en este campo de análisis, y aquí cita una serie de autores, en particular Christophe Charles, Pascal Casanova, Luis Pinto, Abraham de Souin, Joan Heilbronn, Giselle Sapiro, Olivier Crestin, Yves Gingras, Joseph Joule, Anna Bochetti, Sergio Micheli, a este sí conocemos, ¿verdad?, y otros, se habrá notado la ausencia de autores anglosajones. Ellos no participan en este gran diálogo. Podemos despegar, sin embargo, a pesar de todo, si no algunas conclusiones, en todo caso, algunas proposiciones que serán profundizadas por los trabajos comparativos especialmente concebidos para este efecto. El primer punto que resalta con mucha evidencia en estos trabajos es, como ya lo he evocado, el fundamento nacional de las producciones culturales. El fundamento nacional de las producciones culturales, incluso de estas, que recurren conscientemente o no a una herencia cultural común. Así que el fundamento nacional a producciones culturales que recurren frecuentemente, conscientemente o no, a una herencia cultural común. Porque por lo menos en lo que concierne a la cultura de las élites, y hay una cita de Christophe Charles, el periodo en que existía una comunidad cultural europea es incomparablemente más largo, grosso modo se extiende desde el medioevo hasta comienzos del siglo XIX, que el periodo de afirmación de las especificidades nacionales. Lo que sí ha cambiado fundamentalmente, sin embargo, es el paso del Estado dinástico al Estado burocrático, juntamente con todas sus consecuencias. Este paso ha sido larga y precisamente analizado por Bourdieu, particularmente en su curso en el Colegio de Francia entre 1989 y 1991. Esta transformación corresponde principalmente, según él, al cambio del modo de reproducción de la estructura social, esto es, al paso de un modo de reproducción, según el modelo familiar, a un modo de reproducción con componente escolar. Pero el modo de reproducción familiar, ese modelo de la familia, ¿no?, continúa actuando a la vez a través del modelo escolar y al lado del modelo escolar.
Al mismo tiempo, la transmisión de la cultura letrada asume otra función, una función ideológica de justificación de las desigualdades sociales frente a lo que ha llegado a ser poco a poco una de las condiciones de acceso a posiciones de poder, una condición que hoy se ha generalizado en Francia y en Europa, el éxito escolar. Por lo demás, hablar en nuestros días de espacio cultural europeo ya no tiene el mismo sentido que en los tiempos en los que los estados todavía no estaban constituidos en su forma burocrática. De este modo, es preciso deshacer lo que ha sido construido desde hace más de 2 siglos, tanto en las instituciones como en las cabezas, para rehacerlo a partir de otros fundamentos. Como es sabido, el sentido y la función de una producción cultural extranjera son determinados tanto por el campo de acogida, la recepción, ¿no?, como por el campo de origen. En primer lugar, porque su sentido y función en el campo de origen frecuentemente son ignorados por completo. Los textos circulan sin su contexto, decía Bourdieu, retomando la fórmula de Marx. En segundo lugar, porque la transferencia de un campo nacional a otro se hace a través de toda una serie de operaciones sociales que el mismo Bourdieu señalaba. Por ejemplo, operaciones de selección, qué es lo que se traduce, quién traduce, para qué público se traduce, operación de marcaje, casa editora, colección, autor del prefacio, operación de lectura, los lectores aplican la obra a categorías de percepción y de problemáticas que son producto de un campo de producción diferentes. De aquí los malentendidos y las incomprensiones. Otra perspectiva de análisis que debe permitir poner de manifiesto toda una serie de factores que traban, que obstaculizan, ¿no?, la libre circulación de los bienes culturales es situar el espacio europeo en el espacio mundial de producción de bienes culturales. Por ejemplo, el espacio europeo parece todavía dominar el planeta que puede llamarse literario, ya que concentra el mayor grado de prestigio, que es la forma principal del poder en el mundo de la literatura. La característica principal de este universo literario es el hecho de estar jerarquizado. Los espacios más ricos y más antiguos en capital literario se oponen a los espacios más recientes, más nuevos, y esto vale para todos los niveles, nivel global, regional y nacional. Dejemos de lado lo que puede aparecer como una de las producciones más vinculadas al espacio nacional y tomemos como ejemplo lo que puede aparecer como la más científica de las ciencias sociales, las estadísticas. Estas revisten especificidades nacionales. Así, la noción de población no tenía el mismo sentido en Inglaterra que en Francia. Su significación epistemológica divergía sensiblemente. La interpretación individualista y probabilista de los datos sobre mortalidad en Inglaterra se oponía a la concepción más bien holista y determinista de esos mismos datos en Francia, lo que tenía que ver con las formas particulares y el papel del Estado, particularmente en lo relativo al grado de centralización y de descentralización de los estados en ambos países y a la manera en que estos últimos tratan a sus nacionales y a las cuestiones económicas y sociales. Las investigaciones de esta comunidad internacional de investigadores que comparten los mismos principios de análisis, Bourdieu, ¿no?, son y serán consagrados a la clarificación de este tipo de obstáculos que, aunque de naturaleza intelectual, tienen también fundamentos sociales. En efecto, el trabajo colectivo de una historia social comparada de las producciones culturales resulta fundamental para liberar modos de pensamiento heredados de la historia, en la medida en que sólo ella puede proveer los medios para asegurar un control consciente
de las formas escolares de clasificación, de las categorías de pensamiento impensadas y de las problemáticas obligadas. Esto es lo que Bourdieu llamaba también inconsciente académico y de modo más general, inconsciente cultural. De aquí la importancia de las investigaciones sobre el grado de autonomía del campo intelectual de cada país, tanto en relación con el Estado como con las religiones, ya que las iglesias están muy interesadas en la formación escolar. También sobre la naturaleza de las relaciones entre el campo intelectual y el campo del poder. Y finalmente, sobre las relaciones de dominación entre las diversas formas de actividad cultural, por ejemplo, el lugar relativo del campo literario en las culturas nacionales. Este programa de investigación tendría que permitir detectar lo impensado, lo implícito, ¿no?, de las luchas y de las rivalidades que orientan las producciones intelectuales y que constituyen un obstáculo mayor para su circulación y por lo tanto para la acumulación de los legados históricos y para la internacionalización o desnacionalización de las categorías de pensamiento, que es la condición primera de un verdadero universalismo intelectual. He terminado. Ya ven. Hacemos un receso, ¿verdad? ¿Gilberto? ¿Un receso? ¿Qué? Que sí hay receso. Sí, claro. Hacemos un breve receso de 10 minutos máximo para empezar el intercambio con preguntas y respuestas. Entonces iniciaríamos precisamente aquellas personas que quisieran hacer alguna pregunta, comentario sobre la ponencia, si me lo indican por favor. Sí, mientras el doctor Lenoir quisiera dar unas palabras, mientras levanten la mano. Una ficha. Oui, juste, vous traduisez. Je voudrais remercier beaucoup Gilberto de sa traduction que j'ai très bien comprise. J'ai fait beaucoup de progrès en espagnol, et ce qui me permettra de revenir la prochaine fois en parlant un peu mieux l'espagnol. Mais j'ai admiré beaucoup non seulement la traduction, mais aussi la passion, l'enthousiasme. J'ai l'impression que Gilberto pourrait être un magnifique acteur et faire vivre des textes les plus ennuyeux possibles. Considero que Gilberto podría ser muy buen actor y dar vida a textos aunque sean muy aburridos. J'espère que ça n'a pas été le cas pour vous. Espero que no fue el caso. Et je vous remercie tous d'être venus si nombreux. Agradezco la presencia de todos ustedes. Je crois que c'est un bel hommage, enfin, que nous pouvons rendre à Pierre Bourdieu. Creo que es un buen homenaje para Bourdieu. C'était dans cet esprit que je suis venu ici, En ese espíritu vine acá. car Pierre Bourdieu est mort il y a 10 ans Ya presque. que Bourdieu falleció hace 10 años, Et c'est un réconfort, une joie de voir y es un gran apoyo, simpatía ver que beaucoup de gens se retrouvent autour de son nom. que mucha gente se encuentra en torno a su nombre. Et je vous remercie beaucoup. Agradezco la convocatoria del apellido Bourdieu, ¿no? Es lo que resintió muy fuertemente y se siente muy emocionado de ver la respuesta académica. Bueno, voy a dar... Hola. Voy a darle la palabra a Siboney, integrante del seminario. Nadie más ha levantado la mano, así que les pido, por favor, mientras tanto. Là, il faudra que nous... Bah non, je vais traduire en français. Vous essayez de comprendre, d'accord? Bueno, yo igualmente agradezco la traducción del doctor, que estuvo muy bien. Y mi pregunta es si podría usted ampliar un poco sobre la idea de sobre la invención de una nación
como yo entendí es que se hacen las estructuras culturales. No sé si podría abundar un poco sobre esta Sur relación. l'invention d'une nation par les structures culturelles. Gracias. Ça, c'est une question. Bueno, también me sumo al agradecimiento y usted mencionó, retomando a Bourdieu, la importancia de la estructura y el volumen del capital y en algún momento de manera tangencial a lo que son las maneras de apropiarse del capital. Les formes d'appropriation du capital. Quand vous avez parlé des formes de capital, les formes d'appropriation du capital. Si pudiera ampliar este punto. Les formes d'appropriation, oui. A Oui, approfondir. Formidable, c'est la musique moderne. La música electrónica. Muchas gracias, con pues felicito ampliamente a los organizadores del seminario por esta extraordinaria presentación. Yo quisiera hacer un comentario o pregunta. En algún momento, Bourdieu, por ejemplo, al analizar el efecto social, político, económico que tiene el neoliberalismo en el mundo, decía que a final de cuentas se podría decir que esta ofensiva neoliberal implica universalizar una forma de organización social que es la norteamericana. Asimismo, en materia educativa se ha visto, sobre todo en las universidades, pero en los sistemas educativos en su conjunto, como ahora se muestra en Chile, igualmente la pretendida universalización del modelo norteamericano educativo. Y creo que ahora con los movimientos de los indignados en tantos lugares del mundo, también hay una ofensiva, digamos, una pérdida de legitimidad del modelo político de Estado capitalista, liberal, en el mundo entero casi. La pregunta sería, ¿hasta qué grado podríamos estar observando el inicio de una revolución global? Perdón, ¿hablaste de evolución o revolución? Revolución. Una revolución. En donde participan estudiantes, académicos, sindicatos y una multiplicidad de organizaciones, en donde incluso se deja entrever hasta el papel de algunos empresarios que se van hacia la izquierda. Les sociétés paysannes. Y las sociedades campesinas, Jusqu'à ses travaux sur la noblesse d'État. hasta sus trabajos sobre la nobleza de Estado. Cette notion de capital symbolique Esta noción de capital simbólico est sans doute la plus importante. es sin duda la más importante. C'est un capital de reconnaissance. Es un capital de reconocimiento. La noblesse La nobleza n'a de sens no tiene sentido que si elle est reconnue comme telle. más que si es reconocida como tal. Cette noblesse, Y esta nobleza, cette excellence sociale, esta excelencia social, on peut l'observer puede observarse dans toutes les sociétés, en todas las quelles sociedades, que soient les structures. cualquiera que sean sus estructuras Les modes de reconnaissance o los modos de reconocimiento. étant très différents Está siendo muy diferentes los modos de reconocimiento et les définitions de l'excellence y las definiciones de excelencia, étant évidemment très différentes aussi. siendo también muy diferentes, evidentemente. Voilà ce que je peux dire. Peut-être comme réponse aux trois questions qui m'ont été posées, je pense Es lo que que puedo decir je- sobre ce las que je- tres preguntas. ce que je veux simplement dire, Mm. parce que ça correspond à une de mes préoccupations, Lo que quiero decir porque corresponde a una de mis est-ce preocupaciones, que Pierre Bourdieu n'a pas trop surestimé, que trop valorisé sí que sí, Bourdieu no sobrevaloró demasiado les variables scolaires
las variables escolares, les variables culturelles. las variables culturales. C'est la question que j'ai essayé de poser. Es la pregunta que traté de plantear. Je pense que les analyses de Pierre Bourdieu, Pienso que los análisis de Bourdieu, c'était presque inévitable, era casi inevitable, sont ethnocentriques. son etnocéntricos, Elles valorisent implicitement valorizan implícitamente le capital, el capital, l'espèce de capital a la especie de capital que détiennent les intellectuels, que tienen, que llevan los intelectuales, qui, qui, je vous l'ai dit, que como les dije, occupaient une position ocupaban una posición que jamais que nunca ils n'avaient occupée jusqu'alors. habían ocupado hasta entonces. Dans les années 60, En los años 60, cette génération esta generación où l'on retrouve les noms en donde se encuentran los de nombres Michel Foucault, de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Derrida, de Gilles Deleuze. de Deleuze, Bon, ce sont des noms très connus, nombres muy reconocidos, mais autour de ces gens, y alrededor de estas personas il y avait beaucoup d'autres había muchos más Intelectual. intelectuales. ce milieu intellectuel Este medio intelectual, a peu à peu poco a poco, disparu ha desaparecido pour laisser place para dar lugar à un milieu académique plus traditionnel. a un medio académico tradicional. Et je crois que mon exposé Y creo que mi exposición est le symptôme de ce déclin. es el síntoma de este ocaso. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas vrai. Si, je crois qu'il y a quelque chose de vrai. Non, vraiment. C'est plus difficile que ce que je dis, mais... Es más difícil de lo que digo, pero creo que es cierto. Pour aller vite, les intellectuels... Para resumir, les experts, notamment les experts économiques, los expertos, particularmente los expertos en economía, ont remplacé peu à peu ha reemplazado poco a poco les intellectuels philosophes a los intelectuales filósofos caractéristiques característicos du milieu intellectuel français. del medio intelectual francés. On le voit très bien Se ve claramente dans le déclin des études philosophiques en en France. el ocaso de los estudios filosóficos en Francia. Muy bien, aquí terminamos la sesión. Agradecemos infinitamente esta contribución, esta brillante contribución de Rémy Lenoir, no solamente a nuestro seminario, también a todo el campo de las ciencias sociales dentro de la UNAR y un poco fuera de la UNAR. Hemos tenido gente del Colegio de México que lo ha estado escuchando aquí al doctor. Y le agradecemos porque ha venido a estimularnos, a renovar en nosotros el gusto por la gran sociología, no la sociología, Patito, la gran sociología de orientación simultáneamente histórica y crítica, ¿no? Y porque Y empírica. realmente nadie puede negar que Bourdieu se ha convertido en el gran clásico de la sociología y de las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. Muchas gracias y aprovecho para entregarle aquí un reconocimiento, una constancia de esta magnífica intervención. Muy bien. Muchas gracias. Le sens, El primer sentido ce serait celui de refoulement. sería el de represión, exacto. Exacto. Voilà, répression, refouler, par exemple. Sí, sí. Reprimir, por ejemplo. Par exemple, Bourdieu fait souvent référence
Bourdieu a menudo hace referencia à un article de Marcel Mauss, a un artículo de Marcel Marcel Mauss Mauss sur l'économie du don. sobre la economía del don. Et bon, ce que montre Marcel Mauss, Y lo que muestra Marcel Mauss c'est que les sociétés précapitalistes, les sociétés traditionnelles, es que las sociedades tradicionales precapitalistas refoulent reprimen l'économie au sens capitaliste du terme, la economía en el sentido capitalista del término. c'est-à-dire refoulent tout ce qui est susceptible d'être calculé, Es decir, reprimen todo lo que es susceptible de ser calculado objectivement. objetivamente. Et je crois que souvent Bourdieu utilise la notion d'inconscient dans ce sens. Y creo que Bourdieu utiliza la noción de inconsciente en este sentido. On ne veut pas voir. No se quiere ver. Voilà. ¿Se puede hablar de refoulement en sentido freudiano o es lo que Bourdieu llama el tabú de la explicitación, donde yo no me lo planteo explícitamente algo, pero no necesariamente estoy reprimiendo? Je comprends. Je comprends et l'espagnol et la question et le sens de votre question. Vous avez cité Freud. Je ne suis pas sûr que Pierre Bourdieu ait beaucoup étudié Freud. Usted citó a Freud, no creo que Bourdieu estudió mucho a Freud. Il était très intéressé par la psychanalyse. Estaba muy interesado en el psicoanálisis Avant de partir en Algérie, antes de partir a Argelia. tout de suite après ce concours qu'on appelle l'agrégation. Justo después de este concurso que se llama la agregación. Oui, quelque chose comme ça. Et un concours absurde aussi. Un concurso absurdo, por cierto, también. Mais je ne crois pas qu'il ait véritablement travaillé avec les concepts de Freud, même s'il y faisait référence. No creo que realmente haya trabajado con los conceptos de Freud, aún si hacía referencia a ellos. Parce que quand on prononce le mot inconscient, Porque cuando se pronuncia la palabra inconsciente, presque automatiquement, casi automáticamente on fait référence à Freud. se hace referencia a Freud. Cela fait partie de ces traditions dont je parlais tout à l'heure, Esto hace parte de las tradiciones de las que hablaba hace rato, de ces traditions académiques. de estas tradiciones académicas. La seule chose que je peux vous dire à propos de la psychanalyse, Lo único que les puedo decir acerca del psicoanálisis, Bourdieu n'aimait pas beaucoup Lacan, par exemple. a Bourdieu no le gustaba mucho Lacan, por ejemplo. Il trouvait que c'était une imposture intellectuelle. Pensaba que era una impostura intelectual. Et je pense que tout son habitus était Y pienso que todo su hábitus, pas l'obligé. Excusez-moi, je parle de moins en moins bien français. se complica. Ça se complique parce que je ne parle pas mieux espagnol. Alors, c'est l'inconscient. Dice que cada vez hablo peor el francés, luego entonces se complica. Dice sí, porque tampoco mejora mi español. Bon, Ahí está el inconsciente reprimido. Eso no lo dijo. Tout ça pour dire que quand Bourdieu parle de Freud Todo esto para parle decir de psychanalyse, que cuando Bourdieu habla de Freud o de psicoanálisis, même dans un texte que vous connaissez peut-être, incluso en un texto que tal vez conocen, qui est la préface qu'il a faite à un livre que es el prefacio que hizo de un libro de Jacques Lemaître, je ne de sais pas Jacques si- Lemaître, bon, sur là je me souviens plus très bien sur del que no recuerda muy bien el nombre. non, bon, j'essaierai de retrouver, hein, Tratará de acordarse. c'est Jacques Lemaître était un sociologue spécialiste de la religion. Era un especialista de la religión, Et Jacques Lemaître, il a essayé sociólogo. de faire une sociologie Intentó hacer una sociología des apparitions, de las apariciones, voilà, mais je ne suis pas un de los spécialiste. fantasmas, ¿no? Fantasmas, je sais pas. Voilà. Bon. Bueno.
Et il a essayé, mais je n'ai plus très bien en mémoire ce texte parce que Pero no recuerdo bien el texto. je voulais venir à la deuxième acception, au deuxième sens du terme inconscient. Porque ella quería llegar al segundo sentido del término inconsciente. Vous savez que Pierre Bourdieu a accordé une très grande importance au corps, Saben que Bourdieu le otorgó una gran importancia al cuerpo, à l'apprentissage corporel. al aprendizaje corporal. Et je pense que inconscient chez Pierre Bourdieu veut dire souvent Y pienso que inconsciente en Bourdieu a menudo quiere decir ce qui passe par le corps lo que pasa por el cuerpo sans passer par la conscience. sin pasar por la conciencia. Je crois que d'où l'importance qu'il accorde à ce qui n'est pas verbalisé. De ahí la importancia que le da a lo no verbalizado. Bon. Ce qui l'avait intéressé dans la psychanalyse, Lo que le había interesado en el psicoanálisis c'est qu'elle accordait une très grande importance es que le otorgaba una gran importancia à ce qui n'était pas rationnel, a lo que no era racional, pas apparemment rationnel, aparentemente racional, et ce qui était de l'ordre du caché, y lo que pertenecía al orden de lo oculto, de l'ordre du non intentionnel. al orden de lo no intencional. Voilà ce que je peux dire à propos de Es lo que puedo l'inconscient decir a propósito del chez inconsciente Bourdieu. en Bourdieu. Donc c'est plutôt de l'impensé, hein, ce serait plutôt Sería más bien lo del sentido de lo impensado que de la notion d'inconscient telle que Freud l'a conçue. que en el sentido que Freud lo concibió. Voilà. C'est du non conscient, hein, Es lo no consciente, je crois. Hein. creo. Évidemment, on peut faire des thèses sur ce thème, sur ce sujet-là. Evidentemente se pueden hacer grandes trabajos sobre este Mais tema, je ne crois pas me tromper beaucoup. pero no creo equivocarme mucho. Alors, je passe à la question sur l'histoire, Paso a la pregunta sobre la historia, parce que Bourdieu fait dire à Durkheim, porque Bourdieu le hace decir a Durkheim, il a toujours des interprétations, il avait une expression tenía una expresión exégèse interprétative. exégesis interpretativa. Il utilisait Durkheim Utilizaba a Durkheim dans les limites de ses besoins, en los límites de sus necesidades et donc il prête à Durkheim y entonces le presta a Durkheim des choses qui souvent palabras No que a son- menudo ne sont pas explicitement dans Durkheim. no se encuentran explícitamente en Durkheim. C'est vrai pour Max Weber, Es lo mismo para Max Weber. il a une interprétation très bourdieusienne Tiene una interpretación muy burdosiana de Max Weber, mais qui est très de intéressante, Weber, hein, pero que también es muy interesante, comme travail de pensée, como trabajo intelectual, comme travail conceptuel. como trabajo conceptual. De même pour Durkheim, Lo mismo para Durkheim. il fait dire donc à Durkheim, Le hace decir a Durkheim, dans l'introduction des formes élémentaires de la vie religieuse, en la introducción a las formas elementales de la vida religiosa, voilà, que l'inconscient, que el inconsciente c'est l'histoire. es la historia. Hein, alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là encore, je crois qu'il ne faut pas ¿Qué faire quiere des, decir con eso? faire des exégèses extrêmement Ahí tampoco hay savantes. que hacer exégesis demasiado sabias o elaboradas. Ce qu'il voulait dire, Lo que quería decir c'est que l'histoire es que la historia c'est qu'on oublie l'histoire. es que olvidamos la historia. Voilà. L'inconscient, c'est l'histoire. El inconsciente es la historia. Durkheim n'a jamais dit ça, Durkheim nunca dijo eso. de cette manière-là en tout cas. De esta manera, en todo caso, Ce qu'a dit Durkheim, notamment dans cette introduction, lo que dijo Durkheim en esta introducción c'est qu'effectivement, nous ne connaissons pas es que efectivamente no conocemos les origines des institutions los orígenes de las instituciones que nous fréquentons, que frecuentamos,
même si ces institutions incluso si estas instituciones sont porteuses son portadoras d'un sens de un sentido que seul le travail d'historien que solo el trabajo de un historiador est en mesure d'exhumer, puede sacar a la luz, d'où l'utilité de donde proviene la utilidad de faire l'histoire, de hacer la historia, par exemple l'histoire du système d'enseignement por ejemplo, la historia del sistema de enseñanza en France, en Francia, ce qu'avait fait Durkheim lo que hizo Durkheim dans ce livre qui s'appelle L'évolution pédagogique en France, en ese libro que se llamó La evolución pedagógica en Francia, où il montre donde muestra comment s'est constituée cómo se constituyó une opposition sociale extrêmement importante una oposición social extremadamente importante entre, d'un côté, entre, por un lado, les études littéraires, los estudios literarios, les humanités, comme las on dit, humanidades, como se dice, et bon, les études plus scientifiques. y los estudios más científicos. Cette distinction, cette opposition Esta oposición va s'instituer se instituyó dans le système scolaire en el sistema escolar au XIXe siècle. en el siglo XIX. D'un côté, dans les écoles dites privées, les écoles catholiques, Por un lado, en las escuelas llamadas privadas, católicas, où seront enseignées particulares, où seront enseignées les humanités, donde se enseñarán las humanidades, c'est-à-dire principalement es decir, principalmente les langues mortes, lenguas muertas, la littérature, la literatura la littérature française, francesa, et aussi l'histoire, y también la historia, dans un esprit mondain, dans un esprit en un qui n'est espíritu pas scientifique, mundano, no científico, dans un esprit littéraire, en un espíritu literario, entre comillas, et de l'autre côté, donc, une école publique y por el otro lado, una escuela pública qui accordera évidemment aussi une grande importance que le acordará, por supuesto, una gran importancia aux humanités, a las humanidades, mais qui donneront une place pero que le darán un lugar, assez importante aux matières scientifiques. digamos, más importante a las materias científicas. Alors, je dis tout à l'heure que les classes dominantes Dije hace rato que las clases France, dominantes en Francia avaient été menacées habían estado amenazadas d'une sorte de désintégration culturelle. por una especie de desintegración cultural. D'un côté, Por un lado, les élites se conformant las élites conformándose, aux valeurs humanistes, apegándose a los valores humanistes, non, aux valeurs traditionnelles, tradicionales, literarios, et de l'autre côté, les élites plutôt scientifiques. y del otro lado las élites son más científicas. Et après la libération, Y después de la liberación, de la Deuxième Guerre es decir, mondiale, la Segunda Guerra Mundial, les élites scientifiques las élites científicas l'ont emporté, ganaron, notamment les élèves sortis de cette école, los alumnos l'école polytechnique. egresados de estas escuelas públicas, C'est une école d'ingénieurs. de la escuela politécnica, C'était une école d'ingénieurs. una escuela de ingenieros, Enfin, c'est toujours une école d'ingénieurs, sigue mais siendo una escuela de ingenieros, aujourd'hui, les ingénieurs n'inventent plus pero hoy en día los ingenieros ya no inventan des choses matérielles, cosas materiales, mais des produits financiers. sino productos financieros. Bon. Mais à l'époque, c'était des ingénieurs techniques, Pero en techniciens, la época eran ingenieros técnicos qui ont dirigé les entreprises, les Que grandes dirige- entreprises nationalisées que dirigieron a las grandes empresas nacionalizadas après la Deuxième Guerre mondiale. después de la Segunda Guerra Mundial. Et petit à petit, les autres élites, l'autre fraction des classes dominantes françaises, Y poco a poco las otras élites de la clase dominante francesa
ont évincé. ¿Cómo dice? Oui, Desplazaron. Expulsé. Enfin, oui. Desplazaron Ces polytechniciens, a estos politécnicos, entre autres grâce à des techniques entre otras financières, cosas, grâce à l'importance de l'économie a la financière. importancia de la economía financiera. Cette économie financière qui a été portée par Esta economía financiera que Ah. fue llevada a cabo par les experts économiques por expertos económicos sortant des écoles de commerce egresados de las escuelas comerciales et surtout sortant de cette école qui s'appelle l'École nationale d'administration, y sobre todo egresados de la Escuela Nacional de Administración, d'où sortent aujourd'hui presque tous les responsables politiques français. de la que salen casi todos los responsables políticos actuales, Sauf M. Sarkozy. con excepción de Sí. Sarkozy. Bon. Ya ni monsieur le dije. Donc, El presidente. importance de l'histoire. Alors, c'est ce que disait la personne qui m'a posé la question. La importancia de la historia, entonces, lo que decía la persona que le preguntó, Ce n'est pas l'histoire des historiens, no es la historia de los historiadores, cette histoire politique, cette histoire esta historia política qui raconte, que cuenta Oui, o relata qui raconte une histoire. Hein. una historia, Ce à quoi pensait Pierre Bourdieu, en lo que pensaba Pierre Bourdieu, c'était une histoire qui fasse appel, era en una historia que fait appel recurriera à des concepts sociologiques a conceptos sociológicos, qui interrogent par exemple la notion d'État. que interrogue, por ejemplo, la noción de Estado, C'est une notion qui est très couramment utilisée par les historiens, una noción muy a menudo utilizada por los historiadores, qui pourtant a toute une histoire, que sin embargo tiene toda una historia, que beaucoup d'historiens ne retracent pas. que muchos historiadores no realizan. D'autres concepts qu'utilisent les historiens, comme le concept de classe sociale, par exemple, Otros conceptos que utilizan los historiadores, como el de clases sociales, por ejemplo, ils les utilisent de manière un peu naïve, hein, los utilizan de una manera un poco ingenua, et s'ils utilisaient l'appareil conceptuel, si utilizaran el aparato conceptual, notamment des sociologues, sobre todo de los sociólogos, ils feraient de la sociologie, harían sociología. et donc, Y por tanto, et donc ils contribueraient au savoir, contribuirían al saber de la sociologie comme de la sociología discipline como disciplina scientifique, científica et non pas à des légendes y no a leyendas qui participent au nationalisme que participan en el nacionalismo ou aux idéologies de o, toutes sortes. o en las ideologías de todo tipo. Voilà. Hein, donc une histoire sociologisée, Una historia entonces sociologizada une sociologie historicisée, o sociología historizada c'était ce que cherchait à faire Pierre Bourdieu. es lo que quería hacer Bourdieu. Il l'a fait plus ou moins, Lo hizo más o menos. mais il l'a fait par exemple Lo hizo, por ejemplo, pour la noblesse d'État, enfin pour ses travaux en los trabajos sur les classes dominantes. sobre las clases dominantes. Le résultat de ces travaux El resultado de estos trabajos se trouve dans le livre qui s'appelle La noblesse d'État, se encuentra en el libro titulado La nobleza de Estado, mais la partie historique pero la parte histórica sur le concept d'État sobre el concepto de Estado ne se trouve pas vraiment dans cet ouvrage. no se encuentra realmente en esta obra, Il se trouve dans le cours dont je vous ai, se encuentra en que el je vous ai indiqué, curso del que habló antes, un cours qu'il a fait au Collège de France pendant 3 ans, un curso que hizo en el Collège de Francia durante 3 años, où il montre comment donde muestra cómo
s'est constitué avec l'invention de l'État se constituyó con la invención del Estado une nouvelle noblesse una nueva nobleza d'origine principalement juridique de origen principalmente jurídico et qui constitue y que constituye une sorte d'impensé de cette classe dominante encore aujourd'hui. una especie de impensado todavía de esta clase dominante actual. L'importance du droit La importancia del derecho est très grande en es France, muy grande en Francia, même si aunque nos élites las élites passent leur temps pasan su tiempo à contourner le droit, a darle la vuelta al derecho, qu'elles cherchent à imposer que buscan imponer, à tout le monde, que sin embargo buscan imponerle a todo el mundo, sauf à elles. sobre menos a sí mismas. Bon, c'est un peu vrai. Hein. Es un poco cierto. Pour les élites, En lo que respecta a las élites, le cadre théorique el marco teórico, le cadre théorique tel que l'a construit Pierre Bourdieu dans la distinction el marco teórico que plantea Bourdieu tal como lo construyó en la distinción peut être transposé puede trasladarse à des micro-sociétés. a microsociedades. Je pense notamment à un très beau travail Pienso especialmente en un trabajo muy bello qui a été fait par un collègue portugais que hizo un colega portugués, qui n'est pas traduit en français que no está traducido al francés, et je crains qu'il ne soit pas traduit non plus en espagnol. y temo que tampoco haya sido traducido al español. C'est un travail qui a été fait sur la ville de Porto. Es un trabajo hecho sobre la ciudad de Porto. Et je pense que c'est un ouvrage, je ne me souviens plus de son nom, No recuerdo el nombre. je me souviens de son prénom. Recuerdo, es que, no el apellido, sino el nombre. Non, parce que c'est voilà l'importance de les sociétés paysannes. Y las sociedades campesinas, Jusqu'à ses travaux sur la noblesse d'État. hasta sus trabajos sobre la nobleza de Estado. Cette notion de capital symbolique Esta noción de capital simbólico est sans doute la plus importante. es sin duda la más importante. C'est un capital de reconnaissance. Es un capital de reconocimiento. La noblesse La nobleza n'a de sens no tiene sentido que si elle est reconnue comme telle. más que si es reconocida como tal. Cette noblesse, Y esta nobleza, cette excellence sociale, esta excelencia social, on peut l'observer puede observarse dans toutes les sociétés, en todas las quelles sociedades, que soient les structures. cualquiera que sean sus estructuras Les modes de reconnaissance o los modos de reconocimiento. étant très différents Siendo muy diferentes los modos de reconocimiento et les définitions de l'excellence y las definiciones de excelencia, étant évidemment très différentes aussi. siendo también muy diferentes, evidentemente. Voilà ce que je peux dire. Peut-être comme réponse aux 3 questions qui m'ont été posées, je pense Es lo que que puedo decir je- sobre ce las que je- tres preguntas. ce que je veux simplement dire, Mm. parce que ça correspond à une de mes préoccupations, Lo que quiero decir porque corresponde a una de mis est-ce preocupaciones, que Pierre Bourdieu n'a pas trop surestimé, que trop valorisé sí que sí, Bourdieu no sobrevaloró demasiado les variables scolaires, las variables escolares, les variables culturelles? las variables culturales. C'est la question que j'ai essayé de poser. Es la pregunta que traté de plantear. Je pense que les analyses de Pierre Bourdieu, Pienso que los análisis de Bourdieu, c'était presque inévitable, hein, era casi inevitable, sont ethnocentriques. son etnocéntricos, Elles valorisent implicitement valorizan implícitamente le capital, el capital, l'espèce de capital a la especie de capital que détiennent les intellectuels, que tienen, que llevan los intelectuales, qui, que
qui, je vous l'ai dit, que, como les dije, occupait une position ocupaban una posición que jamais que nunca ils n'avaient occupée jusqu'alors. habían ocupado hasta entonces. Dans les années 60, En los años 60, cette génération esta generación où l'on retrouve les noms en donde se encuentran los de nombres Michel Foucault, de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Derrida, de Gilles Deleuze. de Deleuze, Bon, ce sont des noms très connus, nombres muy reconocidos, mais autour de ces gens, y alrededor de estas personas il y avait beaucoup d'autres había muchos más Intelectual. intelectuales. ce milieu intellectuel Este medio intelectual, a peu à peu poco a poco, disparu ha desaparecido pour laisser place para dar lugar à un milieu académique plus traditionnel. a un medio académico tradicional. Et je crois que mon exposé Y creo que mi exposición est le symptôme de ce déclin. es el síntoma de este ocaso. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas vrai. Si, je crois qu'il y a quelque chose de vrai. Non, vraiment. C'est plus difficile que ce que je dis, mais... Es más difícil de lo que digo, pero creo que es cierto. Pour aller vite, les intellectuels... Para resumir, les experts, notamment les experts économiques, los expertos, particularmente los expertos en economía, ont remplacé peu à peu ha reemplazado poco a poco les intellectuels philosophes a los intelectuales filósofos caractéristiques característicos du milieu intellectuel français. del medio intelectual francés. On le voit très bien Se ve claramente dans le déclin des études philosophiques en en France. el ocaso de los estudios filosóficos en Francia. Muy bien, aquí terminamos la sesión. Agradecemos infinitamente esta contribución, esta brillante contribución de Rémy Lenoir, no solamente a nuestro seminario, también a todo el campo de las ciencias sociales dentro de la UNAR y un poco fuera de la UNAR. Hemos tenido gente del Colegio de México que lo ha estado escuchando aquí al doctor. Y le agradecemos porque ha venido a estimularnos, a renovar en nosotros el gusto por la gran sociología, no la sociología, Patito, la gran sociología de orientación simultáneamente histórica y crítica, ¿no? Y porque Y empírica. realmente nadie puede negar que Bourdieu se ha convertido en el gran clásico de la sociología y de las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. Muchas gracias y aprovecho para entregarle aquí un reconocimiento, una constancia de esta magnífica intervención.